Las guerras. Creo que de las cosas atroces y tontas, podríamos decir que son las guerras que se presentan entre las naciones, porque también entre nosotros como personas a veces nos mantenemos en guerras. Pero hablando, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, era muy difícil que las naciones que intervinieron en esa Segunda Guerra Mundial olvidaran los abusos, olvidaran las muertes, olvidaran toda la destrucción y toda la tragedia que se había originado por la guerra esta tonta de la Segunda Guerra. Las diferentes naciones habían pasado por muchos sufrimientos, demasiados. Y cuenta la historia que en una iglesia allá en Europa, un joven cristiano estaba participando de un culto de adoración al Señor con cristianos de otras naciones. Y en el momento en que se estaba leyendo la porción de la palabra, entonces este joven vio como un soldado alemán, o un soldado, por llamarlo, del ejército enemigo, ingresó entonces a la casa de oración, donde estaban adorando al Señor. Cuenta la historia que este cristiano se levantó inmediatamente y salió, sin ocultar entonces el disgusto, la rabia que sintió cuando vio entrar a ese soldado. Y pocos minutos, este joven regresó al aposento y continuó participando en el culto de adoración. Cuando se le presentó la oportunidad, entonces ahí en el mismo culto, dio testimonio de lo que había sentido y contó: en el momento en que vi entrar a este soldado a la casa del Señor, sentí que mi corazón se llenó de odio y pensé en todos los sufrimientos que habíamos tenido por causa del pueblo que él representa, e inmediatamente decidí que yo no estaría en esta casa de oración compartiendo con ese soldado. Pero al salir, con mi corazón lleno de odio, decía el joven cristiano, de repente medité en el amor de Dios para conmigo y ese amor manifestado por Cristo en la cruz para el perdón de mis pecados. Ojo que dijo en el testimonio: medité en el amor de Dios. Y entonces concluí: bueno, verdaderamente yo no debo estar fuera de este culto de adoración, porque este hombre es mi hermano. Miren qué belleza. ¿Qué lo llevó? ¿Qué llevó a este joven cristiano a mirar que este soldado que pertenecía a esa nación enemiga era su hermano? Lo mencioné con una palabra: la meditación en el amor de Dios. Entonces vamos viendo cómo las emociones, mis hermanos, muchas veces nos llevan a reacciones equivocadas. Pero la meditación nos lleva entonces a mirar entonces verdades espirituales. Y es en ese sentido, hermanos, que el Señor nos tiene una enseñanza maravillosa. En la mañana de hoy los invito, hermanos, para que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas. Y nos vamos a ubicar en el capítulo 2. Yo voy a leer los 19 versículos, primeros 19 versículos del capítulo 2, pero el enfoque del mensaje de esta mañana está en los versículos 18 y 19. Voy a leer toda la porción simplemente para que estemos con todo el contexto bien claro, mis hermanos, y para que aprovechemos esta oportunidad aquí en la casa del Señor de leer su bendita y maravillosa palabra. Y la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel le dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis el niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Versículo 18. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Versículo 19. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Versículo 19. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Padre, te alabamos, te damos honra, te damos todo el honor en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tus enseñanzas, Señor. Te pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús que tu Espíritu Santo esté ministrando, Señor, en esta linda mañana, y que la enseñanza que tienes para todos nosotros hoy la podamos llevar a nuestro corazón. Y como hizo María, meditando en su corazón. Señor, que recibamos con claridad tu enseñanza y que salgamos de este lugar renovados, gozosos, pero también, Señor, aplicando tu enseñanza, tu maravillosa enseñanza en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, a través de esta porción de la palabra, el Señor nos hace una invitación muy especial en esta mañana, y es a que meditemos en el corazón. Meditación en el corazón es la invitación, la enseñanza que nos hace el Señor a través de su bendita palabra en esta mañana. Pero vámonos un poco entonces al contexto de estos versículos 18 y 19. Los ángeles del Señor anunciaron el nacimiento de Jesús. Ahora, ¿por qué no hicieron este anuncio a los políticos? ¿Por qué no hicieron este anuncio a los líderes, a los sacerdotes, a los fariseos, a los escribas? Este anuncio se lo dieron a los humildes pastores. ¿Por qué?
Y si fuera nuestro caso, hermanos, yo meditaba y pensaba, yo decía, bueno, si me hubiera tocado a mí dar un anuncio tan especial, tan maravilloso, ¿a quién hubiera buscado yo? Quizás hubiera buscado a un comunicador, quizás hubiera buscado a un periodista, un erudito, no sé a quién. Pero miren que en esta ocasión los ángeles buscaron a los humildes pastores. Un oficio, mis hermanos, el oficio de los pastores de cuidar ovejas no se consideraba, digamos, una vocación muy elevada. Más bien el Consejo Supremo Nacional y Religioso de los judíos, conocido como el Sanedrín, había establecido que quien pastoreaba ovejas, mis hermanos, no era digno de confianza y tampoco los aceptaban como testigos. ¿Por qué entonces llegaron los mensajeros celestiales a estos humildes pastores? Parece ser que Dios, quien todo lo sabe, incluyendo el corazón de cada uno de nosotros, incluyendo el corazón humano, encontró en aquellos pobres y humildes pastores un corazón dispuesto a creer. Y en aquella época y en esta sociedad de hoy, ¿quiénes están realmente dispuestos a creer? ¿Por qué será que los más necesitados, por no utilizar la palabra los más pobres, están más inclinados a tener fe en el Todopoderoso, en el soberano Creador? ¿Por qué será eso? Y hablando del otro extremo, es decir, hablando de los ricos, Cristo mismo dijo que era muy difícil que un rico entrara en el reino de los cielos. ¿Por qué? ¿Qué piensas tú, hermanito y hermanita, de la influencia que tienen las cosas materiales en la fe de un individuo? Ahí les dejo, hermanito, esas perlas para reflexionar, porque creo que hay grandes verdades en estos interrogantes. Y entonces dice la palabra que los pastores sintieron algo de especial. ¿Qué fue lo que sintieron? Miedo. Los pastores sintieron miedo, mis hermanos. Claro que sí. ¿Desde cuándo un ser celestial se comunicaba con los humildes pastores? ¿O cuándo habían visto la gloria de Dios estos hombres sencillos del campo? Imagínense por un instante esos eventos maravillosos. La aparición de un ser celestial, mis hermanos, y la gloria de Dios alrededor de ellos. Y sin lugar a duda ellos reconocieron que el acontecimiento era una procedencia sobrenatural. Y su fe sencilla los convenció de inmediato que todo lo que estaban sintiendo, que todo lo que estaban viendo, venía entonces de Dios. Y su reacción está de acuerdo a las reacciones que como humanos experimentamos ante eventos extraordinarios. Ahí les dice el ángel: no tengan miedo. No tengan miedo. Pero, ¿creen ustedes que el mensaje que estaban recibiendo era para provocar miedo? ¿Un mensaje de estos tan maravillosos era para provocar miedo? No, el mensaje era para provocar gozo. Os ha nacido un Salvador. Fue la buena nueva que estaba dando el ángel. Y como para confirmarlo, entonces apareció una multitud de mensajeros celestiales alabando a Dios. Tremendo evento. En versículo 13 no nos dicen que esta multitud de mensajeros celestiales cantaron, simplemente dice que lo alabaron, pero es muy posible que hayan hecho esto de cantar acompañado de alabar al Señor.
Ahora, hay una evidencia de la fe de estos humildes pastores cuando fueron a Belén para ver con sus propios ojos lo que el ángel les había anunciado. Y miren que la palabra dice que lo hicieron apresuradamente, pero ojo que hay un detalle bien especial. Ellos salieron muy apresuradamente a Belén, pero no para comprobar lo dicho por el ángel. Noten ustedes lo que dice ahí. Vamos a Belén, ¿sí? Pero para ver lo que ha sucedido. Noten ahí, lo dan como un hecho. Es muy diferente que los pastores hubieran dicho, vamos a Belén a ver si es cierto lo que nos dijo el ángel. No, los pastores dijeron, vamos a Belén a ver lo que se nos ha dicho. Lo dieron por un hecho. Eso es fe. Vemos entonces inmediatamente la obediencia de estos pastores a la visión celestial. No vemos dudas en ellos, no vemos preguntas, no vemos indecisión en estos pastores. Por muy extrañas e improbables que pudieran haberles parecido todas estas noticias, buenas noticias, enseguida actuaron entonces conforme a estas noticias. Fueron a Belén rápidamente y encontraron todo exactamente como el ángel se los había dicho. Tremendo. Y esa sencilla fe de estos pastores recibió una rica recompensa. Tuvieron el enorme privilegio de ser los primeros en toda la humanidad, eso sí, después de María y José, que vieron con los ojos de la fe al Salvador, al Mesías. Qué privilegio, qué recompensa tan maravillosa. Y dice la palabra que pronto volvieron glorificando y alabando al Señor. Entonces noten ustedes que lo dicho por el ángel del Señor lo dieron como un hecho, no dudaron en ningún momento. En ningún momento fueron a comprobar si era cierto lo que les había mencionado el ángel. Esto es fe. Esto es tener un corazón dispuesto para creer, hermanos. Y que nuestro espíritu, iglesia, sea entonces como el de estos pastores, sin dudas, sin preguntas. Qué lindo el comportamiento de estos pastores. Y la invitación cuando uno ve un comportamiento de esta manera es que siempre creamos sin reservas, que actuemos con prontitud, como hicieron ellos, que apresuradamente fueron a Belén, y que no esperemos nada a cambio cuando estemos obrando o cuando estemos en el camino del deber, porque muchas veces nosotros estamos en el camino de cristiano y estamos esperando recibir muchas cosas porque somos cristianos. Si lo hacemos, mis hermanos, si nuestro comportamiento es similar al de los pastores, vamos a recibir recompensas como las recibieron estos pastores. Porque el viaje que comienza con fe, mis hermanos, termina o concluye con alabanza y adoración. ¿Cómo no iban estos pastores a sentirse maravillados con lo que les había tocado vivir? ¿Cómo no sentir emoción? ¿Cómo no sentirse emocionados completamente? Compartiendo con un ser celestial y estando rodeados de la gloria del Señor, ¿cómo no se iban a sentir maravillados estos pastores? Recordemos que eran hombres, sí, sencillos y humildes, y sus vidas transcurrían dentro de la quietud, dentro de la soledad misma, de estar entonces viviendo al aire libre, pastoreando y conduciendo entonces a sus ovejas con el ritmo pausado del propio oficio de pastores. Y repentinamente entonces viene a esta existencia pacífica, por decirlo de una manera, una escena de proporciones dramáticas y de proporciones totalmente sobrenaturales. Y un ángel del Señor se le aparece y la gloria de Dios entonces los rodea
y se manifiesta en todo su alrededor. Y el ángel calma esos corazones temerosos y les compartió entonces las buenas nuevas de nuestro Salvador Jesucristo. Y no había terminado de hablar el ángel cuando la multitud de huestes rodearon al ángel proclamando entonces todas las maravillas del Altísimo. Siempre nuestra recomendación es que visualicen los eventos, visualicen por un instante esto que estaban sintiendo, viviendo estos pastores. Y yo me imagino los colores, las caras, las reacciones, los brincos. Yo me imagino todo lo que estaban sintiendo estos pastores. Y también me los imagino cuando fueron y no comprobaron, sino que estuvieron ahí viviendo lo que el ángel les había dicho y ellos contaban, y yo me imagino que los unos se interrumpían a los otros y el uno contando y el otro también, y yo creo que ni les entendían de la emoción que tenían. ¿Se imaginan ustedes por un instante? Y creo que así es nuestra reacción a diferentes manifestaciones de lo divino. Puede ser porque se nos haya concedido presenciar una manifestación especial del Señor sobre nuestra propia vida, o de pronto se nos ha concedido ese privilegio de ver algo muy especial en otra persona. ¿Qué sentimos? Yo creo que una emoción. Yo creo que muchos de ustedes han experimentado algo divino, sobrenatural en ustedes mismos o en otra persona. ¿Qué han sentido? Yo no tengo palabras para expresarles a ustedes algunos eventos que yo he sentido. O de pronto se nos ha dado la oportunidad de que el Señor toque milagrosamente a un enfermo. Creo que muchos de nosotros hemos experimentado eso. ¿Qué hemos sentido? Cuando vemos la gloria, el poder del Señor ante la enfermedad y levantar a alguien de una enfermedad. Aquí en esta iglesia los hemos visto entrar en una camilla y los hemos visto salir caminando. Son reacciones parecidas. O cuando vemos que alguien se decide por aceptar al Señor y que se haya negado por mucho tiempo y que ahora entonces haya aceptado la insistente invitación de Cristo. ¿Qué siente uno, hermanos? Estamos hablando de ese tipo de emociones que de pronto pueden ser pequeñas a la emoción que sintieron estos pastores. Pero sea cual sea la manifestación, nos deja siempre una sensación de ¿qué? De alegría, de euforia, de entusiasmo, de emoción. Pero viene, hermanos, viene el corazón del mensaje que les quiero, o que el Señor tiene para todos nosotros hoy. Y es que ante el comportamiento de los pastores, ante el testimonio de estos humildes pastores, ante esta experiencia, mis hermanos, de los pastores, el evangelista Lucas agrega algo especial en el versículo 19, hermanos. Y dice el versículo 19, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Miren, cuando uno ve una porción de esta de Lucas 2, generalmente las predicaciones se enfocan en los pastores. Sí, aquí estamos, pero lo estamos mirando como el contexto, porque aquí el corazón del mensaje está aquí en este versículo 19. Y María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. ¿Qué estamos viendo aquí, mis hermanos? Lo primero que vemos es la palabra con la que empieza el versículo 19. ¿Con cuál empieza? Ayúdenme, por favor, que aquí está como muy borroso. ¿Qué dice? Pero. Esa palabra es especial, hermanos. Nos está ayudando a entender, mis hermanos, que María había adoptado una postura
contraria o diferente o que contrastaba con la de los pastores. ¿Cómo estaban los pastores? ¿Cómo? Ayúdenme. Emocionados estaban los pastores. ¿Y cómo estaba María? Meditando en su corazón. Miren qué belleza. Meditando en su corazón. Entonces viene una pregunta y entonces era que María ¿qué? ¿No la asombraba nada o qué? María había perdido entonces el asombro, la capacidad de asombrarse. Con plena seguridad, iglesia, que María estaba asombrada al igual que los pastores. Denlo por un hecho. Que María no cesaba, mis hermanos, de sorprenderse continuamente de la forma en que Dios estaba obrando en su vida. La diferencia de la reacción de María respecto a la reacción de los pastores se debe a que ella le añadió entonces al asombro una actitud de ¿qué? Ayúdeme, de meditación. Esa es la diferencia. María le añadió entonces a su asombro una actitud de meditación por lo que había vivido, por lo que estaba viviendo, por lo que estaba viendo. Es decir, hermanos, María entendía algo especial y es lo que nosotros debemos entender también. María entendía que detrás de todas estas increíbles manifestaciones del Altísimo había una realidad espiritual que debía ser entendida. María sabía que detrás de todo esto tan grande, maravilloso, sorprendente, había una realidad espiritual que debía ser entendida. Y como lo vimos en la introducción, a veces la emoción entonces nos lleva a otro tipo de reacciones, mientras que la meditación nos lleva a entender realidades. Miren qué belleza. Y esta comprensión de la realidad espiritual, mis hermanos, les será concedida a aquellos que estén dispuestos a detenerse en lo que se está viviendo, a detenerse en lo vivido, para dedicarle entonces un momento de análisis cuidadoso y atento en los lugares secretos del corazón, como dice ahí el versículo 19, a meditar en su corazón. Miren, la actitud de María es una actitud digna de imitación, una actitud de madurez digna de imitación. Actitud que debemos asumir todos nosotros para ir avanzando en nuestra madurez cristiana. Meditación para ver realidades espirituales. Miren, no nos engañemos. Yo creo que a todos nosotros nos gustan esas emociones. Iglesias donde hay caídas, hay manifestaciones diferentes. Esas iglesias, ¿cómo están de asistencia? Así, porque es que al ser humano nos gusta, incluso a nosotros mismos. Pero hoy estamos recibiendo del Señor una enseñanza maravillosa. Y es a que meditemos en el corazón para ver realidades espirituales. Entonces, más allá de nuestro entusiasmo momentáneo, claro que muchas cosas nos pueden emocionar. Ojo, y que estoy haciendo claridad. Yo no estoy diciendo que la emoción sea mala, no. En ninguna manera. Pero aquí el Señor nos está mostrando a través de su palabra la necesidad que tengamos meditación, de detenernos y profundizar y analizar para poder ver verdades espirituales que no se pueden ver con una emoción. Entonces,
más allá de ese entusiasmo momentáneo, Dios nos llama a meditar en los acontecimientos y a meditar en las experiencias que nos tocan vivir. Ese es el llamado que nos hace el Señor, a meditar en todos los eventos y experiencias. Y es por medio de la meditación que la dimensión completa de lo que uno vive o de lo vivido, con toda su riqueza y profundidad, nos será revelada. Es por medio de la meditación, no por medio de una emoción fuerte. Miren, cuenta una historia que un sábado se encontraba un pastor preparando el mensaje para la iglesia el domingo en la mañana. El cansancio lo rindió y se quedó dormido el pastor. Y entonces, en medio del sueño, tuvo, digamos, o empezó a soñar que ya estaba predicando el domingo en la mañana, ¿correcto? Recuerden que estaba soñando el pastor. Cuando ya había leído la porción bíblica que iba a servirle de base para el sermón, este predicador en medio de su sueño notó que había entrado una persona nueva a la iglesia. Estuvo parado un buen rato, no encontraba dónde sentarse, nadie se dignó cederle la silla hasta que encontró por allá un rinconcito y se sentó entonces para oír la predicación. Y el predicador, en medio del sueño, él predicando, y él no podía apartar la vista sobre este personaje nuevo. Entonces, cuando terminó el culto, el predicador entonces se bajó muy rápido de ahí del púlpito para ir a saludar a este visitante, para conocerlo y todo eso. Y entonces no lo vio por ninguna parte, no lo alcanzó, y le preguntó a los hermanos: ¿dónde está la persona nueva, el que nos visitó hoy? ¿Quién lo conoce? Yo quería saludarlo. Y le contestan: fue Cristo el que asistió a la iglesia. Inmediatamente eso fue lo que lo despertó inmediatamente. Eso lo volvió a la realidad, volvió al sueño, porque le dijeron que era el Señor. Y entonces, claro que él despierta impresionado, mis hermanos. Yo me imagino que con una impresión parecida a la de los pastores, y se preguntó a sí mismo: ojo, hermanos, si Cristo viniera en persona a mi iglesia, ¿aprobaría lo que yo estoy haciendo como pastor? Tremendo. Créame que como pastor a mí esto me sacude. ¿Aprobaría Cristo si viniera aquí lo que yo estoy haciendo? Pero viene otra pregunta: ¿aprobaría Cristo lo que hace cada uno de ustedes como cristiano y como miembro de esta iglesia? Yo me siento sacudido. Yo no sé usted, hermano, pero yo lo invito para que se lleve esta reflexión para los siguientes días, y si pueden dormir, me cuentan. ¿Aprobaría Cristo lo que yo estoy haciendo? ¿Y saben una cosa? Desde ese momento, ese pastor decidió ser un siervo o un obrero más fiel del Señor. Yo también decido ser un obrero más fiel del Señor. Yo no sé usted qué decide hoy. Iglesia, ¿estará Cristo en nuestra iglesia? ¿Estará Cristo en nuestra iglesia, hermanitos?
Si Cristo nos mandara un mensaje, ¿qué diría ese mensaje? ¿O qué tipo de mensaje sería? Meditemos en el corazón estos interrogantes para poder ver realidades espirituales. ¿Y saben algo? La meditación en el corazón, que es la invitación del Señor para todos nosotros en esta linda mañana, la meditación en el corazón o la reflexión, pues, si la quieren llamar así, espiritual, siempre esta meditación en el corazón nos confronta con la persona de Cristo. La meditación inmediatamente nos lleva a la persona de Cristo, pero a una confrontación con Él, mis hermanos. ¿Por qué? Porque es que esa confrontación nos llama a vestirnos como Cristo, pero a vestirnos como su carácter, a vestirnos con los pensamientos de Cristo, a vestirnos con los hábitos de Cristo, a vestirnos con la pasión de Cristo, a vestirnos con la compasión de Cristo, a vestirnos con el amor de Cristo, a vestirnos con la misericordia de Cristo. A eso realmente es donde nos lleva la meditación en el corazón, a confrontarnos con Cristo. Así que una enseñanza como esta, hermanos, nos tiene que llevar a tener una claridad entre esas emociones que a veces anhelamos, que a veces vemos y que a veces confundimos porque nos dicen, no, es que aquí no está el mover del Espíritu Santo. Hoy el Señor nos está diciendo la gran importancia que hay en lugar de las emociones, de la meditación en el corazón, para poder ver realidades espirituales. Padre, te alabamos, te damos honra, te damos todo el honor en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Señor, perdón, porque en cuántas ocasiones nos hemos equivocado, Señor. Y sí, con emociones, por cosas extraordinarias, pero que no nos llevan más allá de una euforia, de una alegría, de unos cuantos gritos o llantos, Señor. Y hoy a través de tu palabra nos muestra, Señor, cómo a través de la meditación en el corazón podemos ver verdades espirituales, Señor, realidades espirituales, entender a fondo muchas cosas tuyas, Señor, que no se pueden detener en una simple emoción. Gracias, Señor. Y permítenos a cada uno de nosotros, Señor, cada día avanzar más en este ejercicio de la meditación en el corazón. Te alabamos, Señor, te damos la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén.